para todos y para todas que están aquí reunidos y conectados de manera sincrónica y para aquellos que observan precisamente esta grabación en tiempos personales. Bueno, entonces la sesión de hoy, 17 de octubre, después de esa semana de receso, entonces tiene la intención de pronto abordar esa temática que estaba incluida en ese taller de refuerzo sobre inecuaciones. Hemos vinculado hasta esta semana que fue pues obviamente como solicitado por la parte académica de no interferir en la semana de receso. Entonces, pues, pero habilitamos ese material para que pues también pudiese servir como elemento de ayuda en la resolución de eso que se hablaba de inecuaciones. Pero antes de ello, entonces también queremos que no se nos olvide hacer el elemento publicitario de Alex, porque según nos evidencian los informes, no hay mucho trabajo por parte de algunos estudiantes. Y la idea precisamente de este proceso es que sea, pues obviamente como paulatino. Unos ya creo que ya van en el tercer corte en temas, acelerado. Pues la idea, si ustedes recuerdan también la inducción, ay, perdón, la inducción es no abordarlo de esa manera, sino gradual. ¿Por qué? Porque es un proceso también de fortalecimiento, de refuerzo. Y sí se han visto algunos casos y nos sugieren volverlo a mencionar, de envíen precisamente las soluciones de Alex y pues esa no es la idea. Entonces, por eso les solicitamos que sea paulatino, que sea gradual, que no se apresuren, sino porque entonces se van a saturar. La idea es entre 20 y 30 minuticos diario, que usted tenga entonces semanalmente un horario sobre eso. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo. Entonces, sobre esta partecita compartimos pantalla y vamos a solucionar, tal vez a dar entonces como indicaciones sobre inecuaciones. Y ahorita entonces mencionamos también pues qué se habilita. Hay un quiz entonces también esperándoles que es el 10%. eh, mentiras, el 5%, mentiras, porque ya se había dividido en otro que era abierto, un 5%, perdón, que es en la plataforma. Y lo sugerido que es, después de terminándose el taller de refuerzo, ese cuisecito que pues ya la mayoría lo ha enviado, que son mediciones basadas en los números irracionales, esos son los quiz preparatorios, y viene uno que es de entrenamiento. Entonces ya con esos tres elementos, esas tres herramientas, pues la sugerencia es listo, preparados para el parcial. El tiempo, afortunadamente que tenemos un tiempo estimado, sobre todo este día sábado, en nuestro horario de 9 a 12. Entonces está el tiempo perfecto para que usted pueda resolver ese parcial. Entonces, no sé si hay preguntas sobre eso o habilitamos de una vez la parte temática de inecuaciones o alguna duda, inquietud sobre los procedimientos, acceso a plataforma. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a comenzar entonces con esta que es la parte de inecuaciones. Entonces compartimos pantalla. Permítanos un momentico, vamos a compartir. Profe, una preguntita, qué pena. Cuéntame, cuéntame, Javier. Es que revisando aquí dice que tenemos ahorita un quiz, Sí, sí, señor. dice cierra a las 8. Pero te dice la hora exactamente. Permítame un momentico. Yo vuelvo y abro aquí. Dice quiz preparatorio. Sí, pero se cierra a las 8 de mañana viernes. Pues ahorita es la Ah, ok. indicación y sí, se cierra a las 8 pero mañana viernes 18. Estamos hoy a 17. Entonces ahorita la idea ¿cuál es? Reforzamos esta partecita de inecuaciones y que aprovechemos este tiempo de una vez de clase para que lo podamos resolver. Eso vale 5%, es preparatorio. Ya que lo estás mencionando, Javier, entonces pues la idea precisamente es como, pues, como ese entrenamiento, un 5%, es bueno, y cómo estamos manejando los tiempos respecto a eso de parciales o esa parte que es evaluativa. Hay cinco, en esa parte, entonces hay 5 puntos, pero la calificación máxima es 4, no 5, sino 4.
¿Y por qué? Entonces, porque pues cada uno de los puntos está en 0,8, pero esa unidad que hace falta para completar el 5, dice que entonces, ¿cómo se va precisamente a abordar? Entonces, con la presentación precisamente de la validación de las operaciones. Entonces, se habilita un espacio donde va a decir, entonces, como procedimiento, y en ese procedimiento es donde precisamente se valida esa unidad que hace falta. Entonces, lo que usted haga en procedimiento, toma el pantallazo, lo adjunta, puede ser en imagen o en PDF, según el documento, y listo, ahí está la otra unidad. Es como la justificación de, así es el parcial. El parcial que ya entonces está en la plataforma, también tiene las mismas indicaciones. Entonces es que de alguna forma, bueno, mentiras, venga, yo les voy a colocar precisamente otra cosita. Es que algunos de los parciales, no sé si ya han presentado otros parciales, pero se sugiere el uso de una contraseña. Y entonces la contraseña, cuando usted dice primer parcial habilitado a partir de, entonces le dice, si le pide contraseña, dentro de la lectura que usted haga de los enunciados, ahí tiene que haber una palabra clave. Esa palabra clave es la que usted va a utilizar para comenzar o el quiz o el parcial. ¿Ok? Que esa es como la idea diferenciada. Bueno. Entonces, sí, tiene razón. Entonces, pero ese quiz es precisamente como que queremos, entonces, entrenarlo. Muestre, a ver, el porcentaje es un 5%, es súper chiquito, no se preocupen. Pero pues la idea es como, bueno, cómo me enfrento precisamente a la plataforma, el manejo de los tiempos y obviamente pues para que el parcial tenga toda la posibilidad de ser aprobado entonces, con más preparación, con más calma. Por eso se llama preparatorio, es preparándolo para el parcial. ¿Ok? Buenas noches, profesora. Hola, ¿cómo están? Juan David. Sí, señora, acaba de ingresar. Están hablando de esto sobre la aplicación No, de Alex, no. de Alex. Qué pena, No, tengo mala no, señal. no. No, de Alex no, del aula, las actividades del aula. Las actividades del aula, Juan David. No, de Alex no, porque esos son tiempos obviamente que ya están establecidos entre ustedes y la aplicación. Lo que hace Alex es enviarnos un informe con las notas. Ahí no intervengo absolutamente nada, que eso ya quedó desde la inducción. La nota de Alex no tiene intervención del profesor, es la que ellos nos envían en plataforma, nos hacen un informe. Y es la que se coloca. Estamos hablando de que hay una relación donde dice el taller, que bueno, pues ya lo sabemos, que ya lo entregamos, pero nos hablan es precisamente hay un quiz que dice quiz preparatorio. De ese, Juan David, dice quiz preparatorio. Es como que queremos en esta plataforma Moodle cómo se afecta usted el tiempo, a los ejercicios, eh, y que donde tenga la posibilidad precisamente de eso, de controlar o manejar el tiempo, pero sobre todo la evidencia, porque lo que queremos es complementar eso que ustedes entonces están haciendo respecto a los ejercicios, pero sobre todo esa parte procedimental. Entonces, esa es como la parte valorativa, a pesar de la modalidad distancia, es la parte de, bueno, muéstranos cómo se están resolviendo los ejercicios. Entonces, ahí dice que el quiz, al igual que el parcial, es sobre 4 y la unidad que hace falta es el procedimiento a subir. ¿Sí? Profe, una última preguntita. Dale, Javier, Con cuéntame. respecto al parcial, ahí veo que una nota que dice se debe juntar al mismo tiempo la resolución, el procedimiento realizado como una presentación. O sea, al mismo tiempo que uno responde la pregunta, va colocando lo que resuelve. Lo que pasa es que es en un solo documento. Cuando dice al mismo tiempo, o sea, no es al mismo, sino en el mismo tiempo. Ahí esa preposición lo que nos está diciendo es que si tú lo resuelves, por ejemplo, el sábado, lo sugerido es el sábado, es el tiempo sugerido. Y está en nuestro intervalo de clase de 9 a 12. Entonces, por ejemplo, tú terminas tu parcial, lo sugerido es aprovechar ese tiempo, pero se te olvidó y presentaste el parcial, no sé, de 10 a 12, es un ejemplo, pero vas a subir la parte que es la demostración, la evidencia, y la subes a las 3 de la tarde, pues ya no es válida. La idea es que tú lo subas, entonces si lo haces de 10 a 12, terminas tu parcial, se cierra precisamente al Moodle, lo enviaste y ahora el trabajo es tomar la foto, tomas el tiempo para tomar la foto, la evidencia y ahora subes ese, que es el procedimiento, la evidencia.
Cuando dices en el tiempo, apenas tú lo termines, todo lo que estás haciendo manual, pues tú lo envías. Porque nos ha sucedido casos, lo que te estoy diciendo, que estamos mencionando, que después de 2 horas, 3 horas, y uno dice, no, ya no. O sea, la idea era subirlo en el tiempo. O sea, lo que estés haciendo, de una vez lo subes. Quiero, de una, ya que está la pregunta, ha sucedido que, digamos que, no sé, entre una pregunta hay unas opciones y el procedimiento está tan bien desarrollado que de pronto dicen, oiga, profe, es que a mí esas respuestas no me dio, yo marqué una, o sea, aquí tienes el micrófono abierto, entonces dicen, profe, yo marqué una, pero el momento de marcarla, profe, no, yo no, me tocó como que aleatorio porque yo hice un procedimiento diferente y mire lo que me dio. Entonces uno dice, muestre para acá. Entonces ya, ok, mira que sí, por ese camino, tu método. Entonces uno lo que hace como profesor es evidenciar precisamente la revisión de ese parcial, pues obviamente ya de manera escrita, sustentado. Y muy posiblemente, pues como la nota la da la plataforma, pero yo soy quien manejo las planillas, pues obviamente entonces digo, ok, la plataforma te dice, no sé, es que como es sobre 4, 2, 4 ya está aprobado, pero sacaste 2. Quiero que mire porque es sobre 4, ¿ok? Siempre mire las condiciones, se evalúa sobre 4, sobre 4 y sacaste 2, no, entonces perdiste. Pero de pura casualidad, o 2, 2, con ese procedimiento, ok, digo, oye, no, si tienes toda la razón, mira que esta consideración, tu respuesta era la que estaba en el procedimiento, hasta aquí ya no era, entonces, ya no es un 2, 2 o un 2, sino, mira, sacaste 2, 4. Entonces, ese procedimiento es tan válido para ustedes como estudiantes como para nosotros de profesores porque pues puede precisamente eso, validar la realización de los ejercicios. Porque recuerden que ustedes tienen la posibilidad de hacerlo pues con aplicaciones y con plataformas, mandarlo a hacer, sentar a otra persona, que en otro tipo, por ejemplo, de examen puede ser cámara abierta, en ese momento mire la cámara, no puede no sé qué, entonces uno puede considerar esas condiciones, pero aquí no lo estamos haciendo de esa manera restringida. Usted hace el parcial y lo envía, pero pues queremos es muéstrenos el procedimiento. Es eso. ¿Listo, Javier? O sea Buena que pregunta. terminado el examen, ¿cuánto tenemos? ¿Una hora máximo? Ok. Máximo, sí, yo creo que en máximo 1 hora, pero como tú lo estás resolviendo mientras lo estás realizando, mientras lo resuelves, pues porque la idea es esa. Si estuviéramos en modo presencial, estarían 2 horas presenciales o 1 hora y media haciendo el parcial y tú lo entregas de una vez. Es eso, es como que de una vez lo estás haciendo, tienes el ejercicio ahí, entonces vamos a ir a presentarlo, lo elaboras, pues yo les diría que de una vez, o sea, solamente que pues como no es volver a pasarlo, sino que no, pues con buena presentación, que se pueda leer, que se pueda entender, y lo vas resolviendo, y ya, tomas el pantallazo, haces tu formato, tu documento PDF y ya y lo envías. Eso es como lo ideal. Es como si estuviéramos en modo presencial. Tú lo resuelves y lo tienes que entregar allá. Tú no lo vuelves a pasar y no, es que no, pues con muy buena presentación, pero tú lo entregas de una vez. Es eso. Entonces, en el mismo, o sea, dentro del mismo tiempo es el intervalo de tiempo del parcial. Tengan en consideración entonces que ustedes tienen la habilidad, la posibilidad del sábado 3 horas. Entonces, que dentro de esas condiciones, pues entren el parcial y ahí mismo se aproveche el tiempo para subir la evidencia. Eso quedó claro, Javier. Que no se vaya a extender demasiado el tiempo. O sea, si tú subes tu parcial a las, no sé, 10:45 y subes eso a las 12:45, uno dice, oye, ¿por qué 2 horas después? Entonces, eso, que no se corran los tiempos demasiado. Que ojalá se aproveche la hora, el intervalo de clase el sábado. Ojalá, eso es lo ideal. Pero pues si tienen otro manejo de tiempo, pues la idea es como nosotros podemos ver a qué horas es que tú envías eso y entonces corroboramos el tiempo del parcial con el tiempo del envío. Bueno, muy bien. Gracias por esa pregunta. ¿Alguien más? Gracias, profe. No, Javier, a Profe, ti. buenas noches. Hola, Gabriela. Sí, profe, o sea, si entendí bien, apenas uno termina el parcial y el quiz, porque supongo que el quiz tiene la misma metodología de subir también el archivo, se habilita la parte para subir el documento, porque pues ahí solamente aparece el del quiz Exacto. como Sí, con muy bien. selección múltiple. Sí, porque hasta ahora no se han habilitado. O sea, es después de esto que se habilita precisamente
pues esa relación. Aunque hay dos actividades para evaluar, entonces cada una tiene una que se llama, entonces, procedimiento del quiz, procedimiento del parcial. Hizo muy bien, Gabriela. Vale, profe, muchas gracias. No, a ti. Bueno, Profe, buenas noches, yo tengo una pregunta. dale, Néstor. Profe, lo que yo entendí, por ejemplo, yo tomo las fotos de Sí, donde yo estoy desarrollando el ejercicio, sí, lo señor. paso a un Word y lo paso a PDF y la subo. Exacto. Listo, ya. No es Bueno, más. profe, Perfecto. gracias. No, a ti, muy bien, Néstor. Sí, perfecto. Eso es. Entonces no es para volverlo a pasar, porque pues, no, es como si tú tuvieras tu parcial y hubieras presentado. Listo, así normal. Bueno, perfecto. Entonces, aclarado la parte como procedimental. Entonces, pues vamos a precisamente como a resolver esas inquietudes o dudas respecto a inecuaciones. Y pues hay unas sugerencias, pero la mayoría ya las han resuelto con Alex sobre propiedades de las potenciaciones y hay unos temas realmente como que de manera más explícita. Entonces, vamos a comenzar con esto de las inecuaciones de la siguiente manera. Entonces, si algunos tuvieron como la posibilidad de acceder al material, unos videos que compartíamos donde se explicaba, pues perfecto. Y si no, pues aquí vamos a aclarar también algunos de los ejercicios también sugeridos en el taller. Bueno, para comenzar con inecuaciones, hay un elemento básico que se llaman desigualdades. Entonces, ¿por qué se llaman inecuaciones? Pues de alguna forma me hace claridad que se parecen a las inecuaciones, pero hay una negación. Entonces, no es que sean ecuaciones, tiene algo especial. ¿Qué es lo especial? Entonces, que se abordan unas relaciones aquí, primero acá como un ejercicio, donde una ecuación tiene la posibilidad de entender que tengo algo que está en equilibrio. Equa es de equilibrio. Entonces, aquí hay un equilibrio, entonces por eso se toma casi siempre el ejemplo pues, de la balanza. Entonces, en una ecuación hay una igualdad. Los elementos, por ejemplo, ubicados al costado izquierdo, entonces tienen una valoración que lo equilibra respecto al derecho. Si tengo, por ejemplo, x menos 3, aquí y a este lado tengo el 2. Si está equilibrada la balanza por lo de equa, que es una igualdad, pues la idea precisamente es establecer qué valor tiene esa caja con esa X, qué valor tiene esta relación. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo la hallo? Aquí hay una que se llama entonces la transposición o el despeje. Cuando tengo una ecuación de esa manera como X menos 3 igual a 2, el elemento más importante en que no lo crean es es el igual. Entonces, en la ecuación equa, entonces tengo una igualdad en la cual hay unos valores numéricos y hay unos valores, o un valor en este caso, desconocido. La X representa el dato que no conozco y la idea precisamente es conservar esa igualdad, esa ecuanimidad, encontrando ese valor. Voy a mostrar el procedimiento lógico de despejar una ecuación. Sin embargo, pues hay unos procedimientos ya más académicos, donde se dice que aquí está sumando y que pasa a restar, pero pues en realidad no es así. Sin embargo, es la forma más rápida en la que visualmente lo entendemos. Entonces, legalmente si yo tengo una balanza, yo no puedo quitar una caja, no puedo decir esta cajita que está aquí, entonces yo la paso allá, porque en el momento que yo coja esa caja y la pase allá, pues se me desequilibra la balanza. Eso no se puede hacer. Para poder entonces despejar como tal, la idea sería hacer algo o hacer uso de algo que se llaman los opuestos en este caso. Dice, ¿y cómo así los opuestos? Entonces dice, no, pues si yo necesito o requiero que este señor 3 negativo a este lado de la igualdad ya no esté, pues lo que tendría que hacer necesariamente es sumar a ambos lados, porque es como un balancín donde yo quiero balancear siempre, siempre está balanceado. Entonces yo lo que digo es que si esta es la ecuación, lo que hago es que a ambos lados voy a operar con el opuesto del señor menos 3, que es el que yo quiero quitar de ese lado. Entonces, cuando yo coloco el valor 3, que es el opuesto al menos 3, a ambos lados, estoy manteniendo la igualdad. Estoy colocando el mismo peso a ambos lados. Entonces, si ustedes lo observan, un momentico este título acá, si ustedes lo observan en el balancín, ese que está ahí, entonces en ese balancín, pues la idea precisamente es reconocer que la caja
que si yo coloco aquí el señor opuesto, el señor 3 a este lado y el señor 3 en la balanza, digo, ok, no, me sigue manteniendo, la coloco al mismo tiempo, entonces me sigue manteniendo la igualdad y no me afecta como tal. Entonces, ¿por qué se coloca de esa manera? Para no causar afectación. Sin embargo, cuando me doy cuenta que colocar a ambos lados el mismo valor y no altera la ecuación, esto es con un fin, y es que a este costado, esta operación de 3 menos 3, o la que usted observa en esta relación, en la expresión ya matemática, cuando dice menos 3 más 3, dice, pues eso da 0. Entonces, ok, entonces se anuló. El ejercicio presente nos permite entender que al costado izquierdo de la igualdad, el menos 3 más el 3 se anuló, dio 0. Y pues ese 0 que está aquí, pues 0 más x, pues nos da el mismo 0, la misma x, perdón. ¿Listo? Entonces aquí no me afectó. Entonces uno dice, perfecto. Pero ¿qué pasó al costado derecho? Pues el costado derecho lo que sucede es que yo observo la operación y la resuelvo. Pues 2 más 3 pues me daría 5. Entonces encontré precisamente ese valor que satisface ese equilibrio, esa igualdad. Entonces que esa cajita tiene un valor de 5 para que 5 menos 3 me dé 2. Listo, perfecto. Este es el procedimiento legal, que es sumando a ambos lados el mismo valor. En este caso es el opuesto, lo sumo positivo o negativo según cómo se dé. Entonces es el opuesto del número que yo quiero quitar que esté al lado de la X. El objetivo en este momento de una ecuación se llama despejar. ¿Despejar qué es? Despejar es dejar sola la variable. Quiero que la variable me quede sola. Quiero que me quede de esta forma, sola a un lado de la igualdad. Entonces en el despeje, miro los elementos que están al costado de la variable y entonces digo, ¿qué tengo que hacer? Pero este procedimiento legal pues solamente requiere pues muchos más pasos. En la cotidianidad, ¿cómo se resolvería esa ecuación? Entonces dicen, x y x menos 3, dirían aquí x menos 3 igual a 2, con el lenguaje que se utiliza de una manera menos formal, más informal, y es que si quiero despejar la x al costado izquierdo, lo que tengo que hacer es que, así es como ustedes lo dicen, los estudiantes, es que el menos 3 que está, entonces aquí es como está restando, y se pasa al otro lado a sumar, eso es lo que el estudiante dice. ¿Por qué? Porque en apariencia estamos viendo que es como si este paso desaparece, dice, no, lo que pasó fue que al otro lado se fue a sumar el 3, pero en realidad eso no fue lo que sucedió, sino que se sumó a ambos lados. Pero pues esa es la apariencia, dice, pues mejor. Entonces, aparentemente lo que tengo que observar es simplemente que el 3 que estaba restando pasó a sumar. Esa es una forma en la que en la cotidianidad se puede explicar, pero legalmente no es así. Legalmente en una ecuación yo no puedo tomar un valor y pasarlo al otro, porque recuerde como la balanza, que entonces se desequilibra. Pero bueno, es como si estuviéramos omitiendo sumar el opuesto al número, que entonces quiero que se retire del lado de la variable. Esa es una ecuación, la vamos a abordar mucho más tarde en el segundo corte. Pero ¿por qué este tema entonces sería como vinculado con este? Entonces, ¿por qué primero hablamos de ecuación? Porque aquí hablamos en las ecuaciones de la igualdad. Aquí es la desigualdad. Entonces, no es igual. Entonces, desigualdad es no hay igual. Y como no hay un igual, entonces obviamente entendemos que en la balanza está desequilibrada. Entonces, no hay equilibrio, no hay igualdad. Por eso lo es desigual. No hay igualdad. Entonces, por ejemplo, el gráfico que está sugerido también en la guía como para apreciarlo. Entonces, aquí lo sugerimos como existe una bolsita que no sé cuál es el valor, más 3 unidades, y al costado derecho, 2, 4, 6, hay 7 unidades. Listo. Según esto, la gráfica me deja entender que si la balanza está inclinada hacia el costado izquierdo, o sea, está más abajo el izquierdo, es porque está más pesada. Entonces está más pesado es porque tiene una relación, ahora que utilizamos, unas relaciones de orden que se llama mayor que. Las desigualdades tienen esa intención, entonces manejan lo que se llama las relaciones de orden. Entonces en esa relación de orden, entonces ya no está la igualdad. Cuando digo relación de orden, es porque, un momentico que esto se activa. Listo, relación. Permítame un momentico, que este título no me deja. Listo, ahora sí.
En esa relación de orden, entonces, ¿qué es lo que queremos? Establecer que esa desigualdad, pues me permite que sea una comparación. Esta cosa está loca. Entonces, en esa comparación, dice, bueno, pero ¿y qué es lo que tengo que establecer? Dice, no, pues que en eso eh, la comparación viene de la forma, entonces, donde hay una relación, entonces, ese es el símbolo menor que, este es el mayor que, y yo puedo combinarlos también, para hablar de menor o igual o mayor o igual. Estos son los nuevos elementos que se utilizan en las relaciones de orden de las desigualdades. Desigual, no es igual. Entonces, este, por ejemplo, que se utiliza, se habla menor que, entonces un número, una expresión es menor que otra, se lee siempre izquierda a derecha. Este es el símbolo de mayor que, este es el menor o igual, porque vamos a hablar precisamente de los intervalos. ¿Te recordamos un poquito con lo de intervalos? Que se incluyen unos extremos, entonces cuando se incluyen se coloca el igual. Este, por ejemplo, es el mayor o igual, y entonces aquí puede incluir los extremos. Entonces, en las desigualdades ya no hay el igual, sino hay una relación de orden, menor que, menor igual o mayor igual. Resolver una desigualdad, pues tiene como unas condiciones especiales. Entonces, bueno, ¿y cuál puede ser esa relación? Entonces, en algún caso, entonces si tengo ese n más 3, que aquí nos sugerido en el gráfico es mayor que 7, tengo que pensar en lo siguiente. Así como hacemos la balanza en la ecuación, aquí la intención precisamente también es reconocer que debo efectuar la misma operación a ambos lados de la desigualdad para seguir conservándola, para que no se vaya a cambiar de sentido. Si en este caso el costado izquierdo es el que está inclinado hacia abajo por más peso, pues la idea es mantener esa relación. Entonces, ¿qué pasaría? Es una pregunta ahí capciosa. ¿Qué pasa si en esta desigualdad, donde n mayor que 3, n más 3, perdón, que es mayor que 7, qué pasa si yo sumo, coloquemos aquí otro valorcito, digamos un valor como positivo? Si yo le sumo a ambos lados el 2, la desigualdad se mantiene, sigue siendo ese costado izquierdo mayor que el costado derecho. Entonces uno dice, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo lo podemos determinar? Entonces, en algún caso, dice, no, pues si yo para poderlo terminar necesito entender que sumarle a ambos lados de la desigualdad un mismo número, sea positivo, sea negativo, pues no me va a afectar el resultado. Dice, pero ¿por qué no? Pues porque estoy haciendo la misma operación en la igualdad donde estoy afectando de la misma manera a ambos lados. Entonces, cuando estoy afectando, dice, pero esa afectación no está causando un cambio precisamente en la relación de orden. O sea, como que se mantiene la misma desigualdad. Entonces, hay unas propiedades muy interesantes precisamente de las desigualdades que me permiten entonces entender lo siguiente. Entonces, que si hay alteración o no. Entonces, permítame, yo coloco aquí otra para mirar esas propiedades. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a hablar precisamente de lo que son las propiedades. Entonces, las propiedades de las desigualdades. Y entonces, en esas propiedades de las desigualdades, tengo la posibilidad de entender entonces que dentro de una desigualdad, conociendo o no los valores, entonces yo puedo mirar si hay un cambio de la relación de orden, antes de resolver la otra. Por ejemplo, ya sabemos que una desigualdad, entonces que en un específico, si yo tengo entonces en una recta, entonces un valor, no sé, aquí está el señor 0, por aquí entonces tengo un 1, digamos que por acá tengo entonces el valor del 5. Al verlo en la recta numérica, entiendo entonces que el 1 por estar al costado izquierdo es menor, en este caso, que 5. 1 menor que 5. Entonces dice, ¿por qué? Porque el 1 en la recta numérica está a la izquierda del 5. Y ya lo entendemos. Ahora, si yo a esa desigualdad, entonces le sumo, pues en este caso, el mismo valor, como el ejemplo que estábamos planteando, pues, por ejemplo, le sumo o sumo algebraicamente, digamos, un -2 a ambos lados,
El resultado de esa operación, pues en este caso, por ejemplo, nos daría 1 menos 2, nos daría menos 1 y 5 menos 2, 3. Si ubicáramos esos resultados, entendemos que, por ejemplo, el señor menos 1 está a este costado y el señor 3, digamos que está a este costado. Si yo comparo las posiciones del señor menos 1 y el señor 3, el menos 1 sigue siendo menor, en este caso, que el señor 3. Por lo tanto, el haber sumado el mismo valor, en este caso es una suma, entonces habría que se llama aritmética, con lo que el menos 2 a ambos lados es el mismo número, entiendo que no me afecta la relación. Entonces, esta propiedad me está diciendo, las propiedades, si usted está sumando un valor, sea positivo o negativo, pero es el mismo a ambos lados de la desigualdad, no se cambia la desigualdad, o sea, ahí se mantiene. Entonces, ok, es una muy buena propiedad. Entonces, no importa si el número es positivo, no importa si el número es negativo, dentro de esas posibilidades, entonces, si tenemos en el ejemplo, entonces, usted puede hacer el ensayo, dice, ¿y si el número es positivo? ¿Va a cambiar en algo? Dice, bueno, y si colocáramos el mismo valor, es el mismo valor, ambos las decimos, ¿será que se mantiene? ¿Será que sí? ¿Será que no? Miremos. Entonces, 1 más 4, 5, y 5 más 4, 9. Y 5 es menor que 9. Por lo tanto, estoy demostrando que el haber sumado el mismo valor a ambos lados de la desigualdad no me cambia la relación de orden. Entonces, es una propiedad, sume a ambos lados de una desigualdad el mismo valor y no se cambia la relación de orden. Pero, ¿qué sucede? Entonces aquí estoy haciendo una suma en este caso, entonces cogiendo un valor entonces negativo, un valor positivo, y dice, no, pues no hay ninguna afectación. Un momentico. Ok, dice, no hay ninguna afectación. Pero, ¿qué sucedería, entonces, en algún caso, si ya no es una suma, sino, ¿y qué pasaría si yo multiplico? ¿Listo? Porque en esta era sumando, valor positivo, no negativo. ¿Qué pasa, entonces, si yo ahora multiplico? Entonces, en esta estamos hablando precisamente de la adición, adicionar un valor positivo o negativo y no altera. Adicionar cualquier valor no altera la desigualdad. Pero ahora vamos a mirar qué sucede con la multiplicación. Entonces aquí ya vamos a mirar, multiplicando. ¿Qué sucede cuando yo voy a multiplicar? Al multiplicar, entonces, tenemos la desigualdad, 1 es menor que 5. Vamos a multiplicar a ambos lados. Entonces, por ejemplo, le colocamos aquí un paréntesis para aclarar que es una multiplicación, digamos por un 6 positivo. Entonces, multiplicamos a ambos lados de la desigualdad por el mismo valor, 6 positivo. Y miramos. Entonces, 1 por 6, 6, y 5 por 6, 30, y parece, sí, se mantiene la desigualdad, 6 sí es menor que 30. Entonces, perfecto, no hay ningún inconveniente, esta propiedad se cumple, entonces cuando se multiplica, entonces aquí al multiplicar, multiplicando por un valor positivo, entonces aquí por el valor positivo no se altera la desigualdad. Entonces, cuando el valor es positivo, no se altera la desigualdad. No se altera. Entonces, y vamos a mirar, entonces dentro de esta comprobación, ¿qué pasaría entonces si yo multiplico, en este caso, ahora por un valor negativo? Entonces tenemos el caso, entonces hay 1 aquí en la desigualdad, 5, vamos a comprobarlo si se mantiene o no esa relación de orden, multiplicamos a ambos lados por un mismo valor, pero la condición es que ese número ya sea, digamos, negativo. Un menos 3 aquí, un menos 3 acá. Listo. 1 por menos 3 da menos 3. Y 5 por menos 3, en este caso nos daría menos 15. Listo. Y ahora analizando precisamente en la recta, si tenemos que hacerlo ahí, si es en la recta, cuando yo voy a hacer la ubicación, entonces aquí exacta de esa relación, si tuviese entonces aquí, por ejemplo, el señor menos 3, que es unos condicionales, y ahora dice el menos 15, que lo tenemos por aquí, listo, señor menos 15, dice, y ese 15 está más al costado, en ese caso, izquierdo. Entonces, si yo lo comparo, ¿quién es menor que quién? En este caso, no es menor el 3, es menor, en este caso, el menos 15, porque está ubicado a la izquierda el menos 3. Menos 15 es menor que menos 3. Por lo tanto, aquí sí aparece un problema. El problema es que cuando se multiplica
automáticamente por un número negativo, la desigualdad cambia de orden. Pues en este caso, aquí se cambia la relación de orden, la desigualdad cambia en el momento de multiplicar por un número negativo. ¿Listo? Esa es la propiedad que necesitamos entonces recordar. Entonces, en las desigualdades, a multiplicar siempre por un valor negativo. Entonces, profe, y entonces si yo puedo, de alguna forma, pues multiplico, pero después tengo en cuenta el signo para que no cambie, no. Coja un número negativo, multiplíquelo, obviamente, en una desigualdad y cambia precisamente la relación de otra. Esta expresión, ¿alguna pregunta? ¿Hasta el momento? O sea que siempre es por el positivo, se tiene que, por un número positivo. Otra vez, por un positivo no cambia la relación de orden, pero si el número es negativo, ya cambia automáticamente la relación de orden. Esa es la única que tener en cuenta. Entonces, tú puedes sumar, tú puedes restar a ambos lados y no cambia. Pero si tú multiplicas o divides, porque la división es una operación inversa a la multiplicación, por un número negativo, ahí cambia automáticamente la relación de orden. Esa es la propiedad que necesito como tener en cuenta precisamente. Esta es la que necesito que dice, ojo, ojo, esta es la propiedad de no puedo perder de vista que cuando multiplique o divida, porque es una operación inversa a la multiplicación, por un número negativo, ahí debo cambiar automáticamente la relación. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Eso es lo como complicado. Dice que no se me olvide, que no se me olvide que si multiplico por un número negativo, la relación tiene que cambiar. Entonces, en este caso, ahora sí vamos a combinar precisamente esas propiedades de las desigualdades, una desigualdad con el término de la ecuación y se convierte en una inecuación. Entonces, aquí la inecuación ya se habla como que no es, es la negación, no es una ecuación, o sea, no hay una igualdad. Lo que se establece es que hay una relación de orden, como en este caso, y en la relación de orden, entonces debo establecer, pues encontrar ese valor parecido al procedimiento precisamente de las ecuaciones, pero con las condiciones de las desigualdades. Entonces, repito, una inecuación se va a resolver con el procedimiento de una ecuación, pero con las condiciones de las desigualdades. Entonces, ¿cómo así? Pues que aquí tengo que entender que a veces, entonces, esa relación de orden se coloca cuando ya analizo qué operación hice. Entonces, por ejemplo, estamos viendo en pantalla que se lee x menos 3 menor que 2x más 8. La idea es encontrar el valor de la variable, claro que sí. Pero entonces uno dice, bueno, y aquí recordando un poco la ecuación, dice, oiga, pero entonces la variable en ese caso está al costado izquierdo y al costado derecho. Entonces, como hacíamos con ecuaciones, decidimos dónde vamos a dejar la parte de las variables. Alguien dice, bueno, yo voy a decidir, entonces, pues porque está al costado izquierdo. Casi siempre en matemáticas se coloca al lado izquierdo, pero no importa, se puede trabajar también al lado derecho. En este caso, digamos que se decide. Al costado izquierdo vamos a colocar las variables. Por lo tanto, este señor es x menos 3. Esa expresión, este término, entonces, 2x, entonces, pues es el que yo quiero, entonces digamos que se transponga, que venga para acá, aunque en realidad lo que estamos haciendo al mismo tiempo es que vamos a restar al mismo tiempo a ambos lados el opuesto, que es 2x. Pero como usted lo quiere ver rápidamente, a ojo, dice, no, profe, lo que estamos haciendo es, ahí, pues pasando al otro lado y punto. Y lo que está haciendo es sumando, en este caso, el opuesto del 2x. Sumando a ambos lados, usted es aquí no tiene ningún problema, usted dice, listo, si está pasando ese 2x al costado izquierdo, como usted dice, aquí no se afecta la relación de orden, sigue siendo menor que, o sea, ahí no ha cambiado. ¿Listo? Porque estamos recordando que lo que se está haciendo es sumando a ambos lados, en este caso el menos 2x. Dice, no, pues es una suma, no hay ningún problema. Hago las operaciones, así como usted recuerda, esta parte de las ecuaciones dice, o sea que este 1x y este menos 2x, dice, oiga, yo los puedo estar operando. Y 1x, es como que estuviera aquí el coeficiente, 1x menos 2x, la respuesta sería 1 menos 2, notaría menos, aquí menos 1x. ¿Sí? Entonces, 1x menos 2x. Se llama términos semejantes. ¿Recuerdan eso un poquitico? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es
Los términos semejantes es todo lo que tenga X lo puedo sumar. Y dice, oiga, profe, ¿y ese señor menos 3 que no, ese no lo he retirado, ahí lo tengo todavía, pero ya lo retiramos, permítame un momentito. Entonces aquí, dice, no, todavía no lo he retirado, ahí lo dejé como para que acompañara la expresión, ya lo vamos a retirar, dice, porque la idea es despejar la X. Y se despeja siempre con signo positivo. Vamos a mirarla. Acá tengo la expresión menos X menos 3, porque se redujo al hacer términos semejantes. Todo lo que tenía X, menos 1X, menos 2X, ya, menos X. El señor menos 3 entonces está acompañando la variable. Por el momento entonces vamos a seguirla despejando. Entonces aquí despejando implica que ese señor, entonces aquí esto es menos X, aquí tenía yo el 8. Ese señor menos 3, sin una transposición, como si estuviese sumando a ambos lados de la desigualdad, sumo el 3 a ambos lados, no me afecta la desigualdad y aquí voy bien. Listo, aquí estoy colocando la misma relación. No he afectado la relación de orden, no la hago cambiar porque estoy sumando es simplemente un número a ambos lados, pero visualmente lo que usted dice es que está pasando al otro lado. Ahora bien, ya casi hemos terminado, solamente que nos toca resolver entonces primero esta operación, 8 más 13 nos da el 11, ¿listo? Y entonces aquí pues vamos con lo mismo, no ha cambiado, sigue siendo menor que, menor que, menor que, bueno. Pero ahora viene la otra parte. No hemos terminado porque se despeja una ecuación o una inecuación en este caso, dejando la variable de signo positivo. Entonces, siempre despejarla es tal cual, simple, sencillita. Y esa X en este momento yo puedo interpretar que es que está haciendo esto. Es como si estuviese, por ejemplo, un coeficiente ahí, dices como ese menos X se lee, pero lo interpreto como menos 1X, que es una forma de interpretarlo, puede ser ese. Entonces, tengo a ese menos 1, quiero que lo visualicen, tengo ese menos 1 que está multiplicando a la X. Entonces, lo que hice fue como entender, esa es una forma de explicarlo, entiendo que el menos está como acompañando a un coeficiente que no veo, pero que voy a entender que va ahí, que es el señor 1, y entonces que de alguna manera ya lo puedo visualizar, digo, oiga, sí, ese menos hace parte de ya una parte numérica que se multiplica la variable. Y que en este caso digo, ¿y cómo hago para despejarlo? Dice, o sea que para despejarlo, como usted lo dice, ese menos 1 está multiplicando a la variable. Su operación inversa, para que lo recordemos, de la multiplicación es la división. Para dejar la X solita y despejadita, ese señor menos 1 tiene que, así como ustedes lo dicen, pasar al otro lado a dividir. Como está multiplicando, dice menos 1 multiplica X, entonces pasa a dividir al otro lado, que es como ustedes lo dicen. En el momento que pasa a dividir, recuerdo la propiedad, entonces en este caso, de las desigualdades. Dice, ojo, cuando multiplique o divido por un valor negativo, automáticamente debe cambiar la relación de orden. Nadie me lo va a decir, necesito que yo interpretarlo. Oiga, multipliqué o dividí en este caso por un número negativo, automáticamente esto va a cambiar. Lo corro. Automáticamente. ¿Por qué? Porque estoy recordando la propiedad de las desigualdades. Multipliqué, o en este caso dividí por un número negativo. Y ahí cambió. Esta es tal vez la parte más complicada de resolver una ecuación. Que se nos olvide que aplico esa propiedad. Dividir por un número negativo. Y obviamente pues ya la respuesta, no, pues ya la damos. Entonces aquí pues hacemos la operación. 11 dividido entre menos 1. Dice, pues 11 dividido entre 1 pues da el 11. Leo a la ley de signos, más, que es el numerador, el 11 es positivo, más por menos, el denominador, nos daría menos. Entonces aquí tengo que, precisamente, los X son mayores que menos 11. Y esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Entonces, ¿qué estoy entendiendo yo que en una inecuación? La respuesta me da modo intervalo. Entonces ya no, en una ecuación teníamos una única solución. Entonces decía, el valor es tanto. Entonces usted aquí lo recuerda. En una ecuación dice, la solución es 5. En ese caso, en nuestra inecuación, lo que estábamos, entonces, por ejemplo, aquí resolviendo, en una ecuación no es una única solución, es un intervalo la solución. Entonces, cuando lo interpreto, recordando un poquitico lo de intervalos, dice, en la recta numérica, aquí, entonces digo, si aquí, por ejemplo, tuviésemos el 0, por aquí, digamos, aquí está el señor 11,
La X se interpreta no de manera única, sino en plural. X son los números mayores que, entonces en ese caso, perdón, mayores que menos 11. Uy, que es que lo hace positivo y es menos 11. Entonces aquí, al contrario. Entonces aquí tengo por acá, digamos que el cerito, digamos que aquí está el menos 11, lo he ubicado mal. El menos 11, números mayores que menos 11. Los mayores van al lado izquierdo hacia el lado derecho. Decimos como los números, esto se lee en plural. Las X son en plural, números. Al lado derecho. Muy bien, al lado derecho, muy bien, Juan David. Entonces, números, pues vamos hacia el lado derecho. Números mayores que menos 11 van hacia el costado derecho. ¿Cuántos? Pues todos esos, en la recta. Como no tiene un igual, abajo esa desigualdad, quiere decir que el señor menos 11 no está incluido. Es abierto. Entonces aquí estoy interpretando que el menos 11 no está incluido, pero los números que están a su costado derecho son la respuesta a la solución de la inecuación planteada, x menos 3 menor que 2x más 8. Y esa es la respuesta. Entonces, ¿cómo tengo la respuesta? Como desigualdad x mayor que menos 11. ¿Cómo la tengo en el intervalo? Entonces, el intervalo estaría como en la parte gráfica, dice abierto, los paréntesis, menos 11 hasta más infinito. Y ahí estoy leyendo ya como intervalo. Entonces, interpreto, ok, esos son la solución. Todos los números, entonces mayores que menos 11, y pues van hasta más infinito. Entonces, en una inecuación es eso. Entonces, es jugar precisamente con las expresiones, hacer lo que usted está acostumbrado a realizar en la parte matemática, despejar como si fuera una ecuación, pero con la única condición que no se nos vaya a olvidar que las propiedades de la desigualdad, en el momento que usted multiplique por un número negativo o divida, debe cambiar automáticamente. Y segundo, que en las inecuaciones los resultados son intervalos, o sea, son en plural las soluciones, muchos números que cumplen con esa condición. Mientras que en las ecuaciones, pues la solución precisamente era única, depende del grado, si era lineal o si era cuadrático o cúbico, bueno, depende precisamente el grado de la ecuación. Bueno, entonces este cuento de las inecuaciones, entonces repito, solamente debe tener en cuenta aquí la condición. Entonces ojo con la propiedad de la desigualdad. Esa propiedad de la desigualdad. No sé si hay preguntas hasta el momento sobre esto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces en esa partecita, precisamente pues la relación. A modo rápido, precisamente de repaso. Entonces, cuando resolver una inecuación, que es lo que estamos aquí haciendo, implica precisamente entonces reconocer que tengo tres posibles respuestas a analizar. Entonces, eso es lo que tengo que interpretar. ¿Cuál es la posible respuesta? Entonces, en la solución. Entonces, la solución son tres posibles formas de interpretar. Como desigualdad. Entonces, aquí ya el procedimiento lo hemos realizado. La desigualdad se lee de la forma X, los números mayores que menos 11. Okay. Así es como desigualdad. ¿Por qué? Porque utilizo la relación de orden, desigualdad. Como, en este caso, como intervalo en la recta, analizando en la recta numérica, así como intervalo. Entonces aquí lo colocamos, ponemos un momentico aquí, listo, para interpretar precisamente esta relación y como intervalo. Entonces aquí ya lo estábamos hablando, decíamos, por ejemplo, si aquí estuviese el referente 0, nuestro señor menos 11 ubicado en esta posición, entonces en la desigualdad trataríamos, lo leemos como números mayores que menos 11, los mayores van al costado derecho, estoy repitiendo, y como no lo incluye el extremo, pues lo colocamos aquí abierto. Y ahora sí, como intervalo, en la parte simbólica, entonces entenderíamos que es como intervalo, lo leemos de la forma, entonces abierto en menos 11, va hasta infinito positivo, entonces aquí en menos 11 abierto y va hasta más infinito. Ahí está la forma en la que yo planteo precisamente la solución a esa inecuación. Pero pues esa solución es un intervalo, o sea, son muchos números que cumplen con esa condición.
Bien, esa es la forma como interpretamos entonces como tal la respuesta de una inecuación. Esto que estamos haciendo, entonces obviamente pues sí es despejar en un costado precisamente la variable. Estas son las inecuaciones que son las clásicas, obviamente donde necesito encontrar varios resultados que me dan solución precisamente a una inecuación. Pero existen varias formas de inecuaciones, que es lo que le sugeríamos entonces en el material, en la guía, pero aparte de eso, también la forma en la que podemos resolver. Entonces, esta inecuación es diferente a esta, ¿y qué tiene diferente? Que en esta solamente usted ve una relación de orden, mientras que esta tiene dos relaciones de orden. Dice, ok. ¿Y por qué se llama tipo sándwich? Y lo recordemos un poco. En el sándwich, lo más importante va en la mitad. En ese caso, lo más importante es la variable. Entonces, la variable está en la mitad. Aquí es tipo sándwich. ¿Qué tenemos al costado izquierdo y al costado derecho? Números. Y todo lo que uno hace es precisamente pues, realizar la forma en la que despeja. Pero en este tipo de sándwich, el despeje implica afectar o tener en cuenta ambos lados de la expresión. Entonces, ¿cómo así? Bueno, esta está súper sencillita. Entonces, la corremos aquí ahorita para hacer otro ejemplo. Listo. Vamos aquí que está súper fácil de resolver. Entonces, en este caso, repito, tengo la parte más importante de la inecuación. Entonces, aparte de las relaciones de orden, es la variable que está en la mitad. Cuando la variable está en la mitad, se llama tipo sándwich. Y entonces digo, listo, entonces voy a dejar en este momento precisamente pues, la variable ahí en la mitad. Listo. Y entonces lo que entendería es que debo, para despejarla, ese señor 6 positivo que le está acompañando, entonces lo que tengo que hacer, o sea, dice, pues en esa transposición, es entender que sumo, entonces es como si yo enviara el opuesto, el señor 6, o su opuesto, al costado izquierdo y al costado derecho. Aquí tiene que, en ese despeje, entonces ese valor de transponer, pues tiene que transponer a ambos lados de la desigualdad. No pues solamente para el costado izquierdo. ¿Y sí, por qué es todo el izquierdo? No, porque sí. ¿Y por qué no el derecho? No. En ese caso es a ambos lados. Por lo tanto, despejando esa X, ese señor 6 positivo se transpone al costado izquierdo como menos 6 y al costado derecho también como menos 6. Entonces se envía, en esa explicación que ustedes tienen, se transpone a ambos lados. Y entendemos que el hecho de haber operado menos 6 en esa desigualdad, aunque en este caso son dos a la par, no va a afectar la relación de orden. Aquí no la va a afectar, porque estamos sumando, ¿listo? Un valor numérico, no hay problema. Entonces, ese menor en ambos casos se mantiene, ese menor que. Realiza las operaciones. Entonces, 2 menos 6 nos daría menos 4. Ok, aquí está nuestra variable. El costado derecho tengo ese 5 menos 6 que es menos 1. Entonces, al resolver eso, tampoco se altera la relación de orden, sigue siendo menor que para ambas. Y pues esa estuvo sencillita, ya despejamos como tal la variable, ya está positiva, ya está solita en la mitad, listo, ya, está todo perfecto. Eso que está ahí es la solución, obviamente, esa ya es parte de la solución, es una solución que está dada precisamente como una desigualdad, pero pues ahora tendríamos entonces como que interpretarla, bueno, muestre a ver, dice que las X es el plural, entonces los números, entonces X, todos los números que estén entre, según esto, digamos que estén entre menos 1 y que estén, por ejemplo, aquí y de menos 4. Entonces ubico los extremos. El menos 4 está aquí, este costado, el menos 1. Números entre, entonces se lee el entre, que es de la mitad del sándwich, menos 4 a la izquierda y menos 1 a la derecha. Entonces entre menos 4 y menos 1. Entonces lo interpreto entre menos 4 y menos 1. No lo incluye porque no tiene el igual abajito y ahí está el intervalo. Dice, ok, entonces los números, ¿cómo se escriben? Es abierto en ambos extremos, como en la mitad, y dice que está entre menos 4 y menos 1. Y ahí está la solución, obviamente, a esa inecuación tipo sándwich. Entonces, la idea precisamente de este tipo de ejercicios sí es encontrar la solución, entonces primero como un intervalo. ¿Hasta ahí cómo lo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo ven el tipo sándwich? ¿Se ve complicado? Bien, este es más fácil. Ese es más fácil, sí. Aquí casi todo
los estudiantes les parece este, no sé si es que es por el nombre, pero este tipo de ejercicios, a veces, en la mayoría de los casos, los estudiantes los ven mucho más rápido que uno es, que este es simple, una inecuación simple, pero son mucho más fácil los sándwiches que las simples. Pero bueno. Ahora miremos otro tipo como de ejemplito. Bueno, entonces coloquémosle valorcitos, valores negativos, para entender precisamente que estamos como trabajando con esas relaciones. Digamos, acá coloquemos un -3, más un 2 también. Aquí un sí, -1 más un 10. Bueno, y coloquemos aquí un mayor igual y aquí un menor igual y aquí un menor que. Entonces aquí ya tengo combinación. Me doy cuenta que la variable está en el centro, listo, es tipo sándwich. Ok, que está acompañada del señor -4, que aparte de esa variable está multiplicada por el señor -2. Entonces aquí despejar esa que está ahí, esa variable, implica paso a paso y con calma, retirar los elementos numéricos que le estén acompañando hasta dejarla sola. Entonces vamos a operar en este caso primero los costados, el costado izquierdo y el costado derecho. -3 más 2, entonces si los contrarios se restan, el signo del mayor da -1. Aquí simplemente voy a resolver lo que está enunciado como operaciones para hacerla mucho más pequeñita, más visible. Esto también se conserva, este menor que -1, entonces 9, si los contrarios se restan, el signo del mayor, 9 positivo. -1 menor o igual que, -2x menos 4 menor que 9, ok. Entonces ahora vamos a empezar a despejar. Empiezo despejando, digo, oiga, ese señor, entonces lo primero, ¿qué retiraríamos primero? ¿Este -2 que está multiplicando la variable o el señor -4? La respuesta es que quien se va primero es ese señor -4, que es el que está. Convierto esa desigualdad de la parte que es aditiva, es lo primero que resuelvo, lo aditivo, que estén sumando, restando, quítelo de ahí. Como tengo esa expresión, entonces ese -4, entonces en la transposición, entonces a ambos lados, lo que hace es que lo envío a ambos lados, el costado izquierdo y derecho, como +4. ¿Listo? Así como usted dice. Y el sumar las desigualdades en ambos costados no me va a afectar como tal la relación, en este caso de la desigualdad, y se queda aquí el señor -2x. O sea que ese -4, visualmente, entonces pasó, como ustedes dicen, a sumar a ambos lados del sándwich, al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces se transpone, a ambos lados tiene que sumarse. Ahora hay que hacer lo opuesto. Ahora bien, resuelvo lo que está ahí enunciado, -1 más 4, si nos contrarios se restan, el signo del mayor, nos daría aquí ese 3 positivo. Estas relaciones, entonces aquí al otro costado, 9 más 4 nos daría el 13. Este señor de la mitad, que es el más importante en el sándwich, no se ha movido, queda igualito. Y las relaciones de orden tampoco se han cambiado. ¿Por qué? Porque simplemente él quiso resolver la operación enunciada al haber hecho esa transposición del -4 que se convirtió en volado, se transpone como el 4 positivo. Ahora bien, tengo la expresión en el centro como -2x, o sea, es una multiplicación. El -2 está multiplicando a la x. Y como es negativo y sé que quiero despejar la x, ese -2 que está multiplicando a la variable x, pues en esa transposición usted dice, pues como está multiplicando a la variable, pasa a dividir. Entonces, listo, pasemos a dividir, el -2 viene aquí, el -2 viene a este lado, con todo el signo. El -2 que está multiplicando la variable pasa a dividir, listo. Pero como dividimos por un número negativo, aquí automáticamente debo yo mismo cambiar la relación de orden, porque multipliqué o dividí por un número negativo y ya. Entonces, cambia automáticamente. En el momento que decido despejar la variable y el acompañante coeficiente es negativo, él en esa transposición de despeje pasa a ambos lados a dividir, pero él es negativo, entonces cambia automáticamente. Entonces, ahora sí, pues, ¿qué tendríamos que interpretar? Ya está la solución. La solución a esa inecuación son todos los valores, de tal manera que, entonces, -3 medios, ese valorcito, entonces está a un costado y el -13 medios a otro lado. Entonces vamos a ubicar en la recta, como para entenderlo un poquitico. Y ubicarlo en la recta implicaba entonces reconocer, entonces aquí son valores negativos por lo que estamos observando.
3 positivo y el 2 es negativo. Entonces, más por menos da menos 3 medios. Aquí la expresión decimal, que es la división 3 dividido entre 2, da 1.5. Entonces, la ubicación exacta de esto es menos 1.5, 1,5, que es la expresión decimal. Y la expresión decimal de 13 medios, entonces 13 dividido entre 2, menos 6,5. Ok, entonces vamos a la recta numérica. Entonces el costado izquierdo, porque ambos son negativos, entonces por ejemplo aquí estaría el menos 1, aquí digamos el menos 6, ¿listo? Esto sigue así a ambos costados. Dice que entonces el señor, 3 medios menos 1.5, entonces aquí, dice listo, como usted ve el signo igual, entonces aquí el menos 1.5, que estaría ubicado como por acá, necesito colocar este rellenito. ¿Por qué? Porque está incluyendo ese extremo, que es el menos 1.5. Este es aquí, el menos 1.5. Mientras que el 13 medios es menos 6.5. Entonces, listo, como por aquí, listo. Y ese dice que no lo incluye. La orden es simplemente, es sencillita, no tiene el igual abajo. Entonces aquí coloco precisamente aquí este abierto. Y esta sería la relación. Entonces, esto que estamos haciendo, ese menos 1.5 y ese menos 6.5, es la expresión decimal de ese número racional. Es como lo hablábamos en la sesión de racionales. La casa, el racional se llama 13 medios, entonces negativo, pero la dirección hay que encontrarla dividiendo. 13 dividido entre 2, 6.5. Listo, ya lo ubiqué. Ahora, 3 medios, esa casa, el número racional negativo, menos 3 medios. Su ubicación o dirección es menos 1.5, entonces lo ubica. Entonces, la dirección se encuentra con la expresión decimal. Y entonces ya cuando tenemos eso, ahora sí puedo interpretar entonces el intervalo. Dice aquí ya está en la recta. Entonces el intervalo sería la solución. Se lee de izquierda a derecha. Entonces mira, lo voy a leer. Es como está en la recta numérica, no como está en la desigualdad. Y se lee, entonces en este caso, abierto, abierto. Entonces en el caso extremo derecho es cerrado. Y entonces abierto entonces aquí 13 medios negativo y cerrado precisamente en menos 3 medios. Y ese es el intervalo. Entonces, esta sería precisamente como la solución, como intervalo. Entonces, abierto entonces 13 El medios y tema 6. de cerrado no lo entendí. Entonces, en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Otra vez? El tema de cerrado o abierto no me quedó claro. Porque ese no queda. Entonces, mira, este símbolo, la relación de orden que está aquí, la relación de orden de menor, entonces en el caso mayor o igual, aquí, mayor o igual. Este igual es que incluye el extremo. El igual está en el lado del 3 medios, negativo. Entonces quiere decir que incluye precisamente ese. Entonces incluye ese extremo. Por eso es cerrado en 3 medios. ¿Sí? Mientras que en la otra relación, acá tenemos que esto es mayor que, no tiene el igual abajo. Si no tiene el igual abajo, quiere decir que no incluye el extremo. Si no incluye el extremo es porque es abierto. Que fue nuestro tema de intervalos. ¿Listo? ¿Preguntó eso quién? ¿Juan David? ¿Quién preguntó eso? Sí, profe, Sí, ya. Juan David. Listo. Bueno, entonces, ¿quién es la clave de incluir o no un extremo? El igual que está abajo. Ese igual, entonces me dice, este igual me dice que incluye el extremo. Si no lo tiene, es porque no incluye ese extremo. Bien, muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Profe, ahí lo que intervalos son de números mayores a 3 medios, pero entonces no diría que la recta está infinito. Otra vez. ¿Cómo yo digo? O sea, la expresión está diciendo que los números mayores a 3 a menos 3 medios serían mayores o iguales a menos 1.5, ¿cierto? Es lo que me está diciendo el intervalo. No, Y pues no. según así como está la teoría del taller, ahí cuando se pone ese tipo de soluciones, se pone como con la intersección. No, Gilliver. Se lee de izquierda a derecha. Y al leerlo de izquierda a derecha, esta expresión que voy a subrayar con otro colorcito, esta
aquí, se lee entonces menos 3 medios mayor o igual que un conjunto de números. Entonces, el mayor es menos 3 medios. Pero a su vez, esos números son mayores que 13 medios negativos. Se lee de izquierda a derecha. El número mayor es menos 3 medios. Entonces, repito, se lee menos 3 medios, lo que está con amarillo encerrado, menos 3 medios es mayor o igual que un conjunto de números, porque la X es en plural. Pero a su vez esos números son mayores que menos 13 medios. Entonces, ahí entiendo que cuando ya lo veo en la recta numérica, entiendo, dónde está cada uno. Entonces, en este caso, menos 13 medios es más pequeño que menos 3 medios. Entonces, permítame, voy a recortar un momentico aquí. Esto. ¿Listo? Sí, está clara la intervención. Pero, no, Sí. sino que, o sea, por ejemplo, si yo fuera a reemplazar esos valores dentro de la fórmula, por ejemplo, vamos a sacar un número que esté fuera de ese rango, por ejemplo, un 0, no, pero en la ecuación original. Ujú. No Sí. cambia la relación, porque por ejemplo, si fuéramos a cambiar, digamos, por ejemplo, el 0, menos 2 por 0 sería 0, sería menos 4. Menos 4 sigue siendo menor ¿a qué? A 9. Menos 4 menor que 9, sí, está bien, perfecto, sí. Pero entonces no estaría correcto así es como se plantea la solución. No sé si me hago comprender. Pero es que tú no has leído la otra parte, es que no he leído el menos 1. La ecuación la ecuación que estás resolviendo, que ya está despejadita, es esta que está acá. Sí, Esta. pero de pronto, cuando uno da la solución, se supone que cuando uno al llevarla a la fórmula original y reemplazarla, no debería que cambiar los números. No, pero aquí no funciona así, porque la desigualdad con el valor negativo que multiplica ese menos 2 te cambia todo. Lo que tú analizas es si tiene sentido es cuando interpretas esto, Gilbert, esto. Cuando tienes eso y tú lo interpretas en la recta, es lo que tiene sentido. Porque aquí, cuando tú lo tienes expreso, aquí no tienes en cuenta la relación de qué significa multiplicar por un menos 2, que no es lo mismo. O sea, tú coges el valor del 0 y dices, oiga, sí, pero, y es cierto, entonces, si tú lo repasas con ese valor del 0, se conserva como tal esa comparación y hay una afectación del señor menos 2. Lo que haces es aquí interpretas, ¿tiene sentido eso que estás viendo ahí? ¿Tiene sentido? Tú aquí no lo lees, recuerda que las X son en plural, en plural. ¿Dónde está el Pero señor? sino Sí, que, por ejemplo, digamos, llevando el mismo caso, por ejemplo, a la al ecuación, ejemplo al ejemplo sí, que está, digamos, en el ejercicio. sí, Si uno, no sé si usted puede compartir un momentico que usted tiene con el celular. Si uno fuera a reemplazar, digamos, un valor del ejemplo que no está sí, dentro del rango, no cambia la ecuación original. ujú. Que, por ejemplo, en la ecuación O original sea, del taller está 5x menos 4 es menor a 3x menor a 2x más 1. Y la solución es menos infinito hasta 2 interceptado con menos infinito con 1. Y cuando uno, digamos, va a coger un valor que sea diferente a ese rango, por ejemplo, un 2 que ya está sí. fuera del rango, bueno, 3 más bien, cojámoslo para que. Pero en esa parte Eh, ya entendí. Mira aquí la coherencia. ¿Tiene coherencia cuando tú le pasas ese 4, ese 0 acá? ¿El 0 hace parte de la solución? No. no, Y cuando tú lo repasas aquí, ¿tiene sentido que menos 1 sea menor o igual que menos 4? Tú lo leíste solamente de aquí para acá. Tú leíste menos 4 menor ajá, que 9, sí, pero y es toda la expresión. ¿Tiene sentido que menos 1 sea menor o igual que menos 4? no, No, no tiene sentido. pero, Y lo que estamos viendo es que tú escogiste un 0 que no hace parte del ajá. intervalo y ahí no tiene coherencia. Tú lo leíste solamente en este costado y en este.
Pero entonces, bueno, no sé. O Entonces, lo que sea, tienes que hacer, tal cual como ajá, tú lo estás reemplazando, tú reemplazas un valor que haga parte del intervalo y miras si satisface o no la inecuación. Es lo que estás haciendo, ¿cierto que sí? ajá, Sí, pero el cero que tú cogiste, ok, tú lo reemplazas aquí y dices 0 por menos 2 da 0, 0 menos 4 es menor que 9, sí, no hay problema, pero no miraste este lado. Y esto no es cierto, menos 1 no es menor o igual que menos 4. Tú tienes que comparar toda la expresión, toda la información. Ahí donde no tiene sentido. Ah, ok, entonces no tiene sentido que coja yo un valor como un 0. Pero si cojo por aquí, entonces, por ejemplo, un señor menos 2. Ah, ¿será que el menos 2 me satisface esta expresión? Y tú dices, ah, ok, entonces aquí será que ese 0. Entonces menos 2 por 2 me da 4, menos 4, 0. Es cierto entonces que menos 1. Entonces, si esto todo te dio 0, ¿tiene sentido que menos 1 siga siendo menor o igual que menos 9? Y ahí sí tiene sentido. La idea es que lo que estás haciendo, que es muy buen ejercicio, ajá. es comprobar que los elementos satisfacen la condición inicial. Y eso es muy bien, perfecto. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es que esa condición debe ser para toda la desigualdad. Y muy buena pregunta, para Ah, toda. ¿Listo? Muy bien, Gilbert, muy buena pregunta. listo, profe. Listo, perfecto, muy bien. La aclaración está perfecta. Entonces, cuando yo evalúo un valor, la idea, por ejemplo, aquí teníamos que esta es la desigualdad, ya aclarando que este igual me estaba incluyendo precisamente los extremos, pero que tuvo que haber hallado primero la expresión decimal. Pues eso es lo que algunos dicen. Y este menos 3 medios, ¿cómo lo ubico? Ah, la expresión decimal de este es menos 1,5. Entonces lo busco aquí, menos 1 al costado izquierdo. Y coloco la recta, menos 1,5. Y dice, ah, está por aquí, listo. Aquí lo voy a ubicar y aquí es cerrado porque la pregunta de Juan David ahorita es porque estoy incluyendo ese extremo con el igual que está abajo. Cuando ubico, entonces la expresión decimal del menos 13 medios, ese menos 6,5, lo busco en la recta menos 6,5, aquí en la mitad, lo uso por aquí, y aquí sí necesito que sea abierto porque no está incluyendo ese extremo. Entonces, aquí este es abierto, y entonces ahora sí defino precisamente el intervalo. ¿Listo? La pregunta que nos hace Gilbert es muy interesante. Dice, o sea, los números están entre menos 6,5 y menos 1,5. Y profe, y si yo cojo un número como el 0 y lo reemplazo, el 0 no hace parte del intervalo. Pero nos dimos cuenta que lo que plantea Gilbert es muy bueno. Al reemplazarlo en la inecuación original no tiene sentido, no toma sentido. La idea es que yo tome los valores que estén entre menos 13 medios y menos 3 medios y ellos me satisfacen esa condición. Muy buena pregunta, Gilbert. Listo. Solo que aquí se escribe, en ese caso, de izquierda a derecha. Entonces, cuando ya lo tengo en la recta, lo escribo mejor para interpretarlo. ¿Quién está a la izquierda? A la izquierda está el señor menos 13 medios. Ah, ok. ¿Y quién está a la derecha de la recta? Ah, pues está entonces el número que es menos 3 medios. Dice, pero profe, ¿por qué cambió? Porque lo estoy interpretando según la recta numérica, de izquierda a derecha. Los intervalos se leen de izquierda a derecha. ¿Listo? Miren que como desigualdad, la que está con amarillito, uno la leería siempre, como decíamos ahorita con Julia, es menos 3 medios es mayor o igual que un conjunto de números, o sea, él es el mayor, pero a su vez esos números son mayores que menos 13 medios. Eso es lo que estoy viendo en el intervalo. Ah, ya sé, o sea que los números están entre menos 13 medios, no incluido ese extremo, y menos 3 medios que sí lo incluye por el igual. ¿Listo? Muy buena aclaración. Gracias por la pregunta. ¿Alguien otra preguntita? ¿Listo? Bueno, muy bien. Ok, entonces seguimos. En ecuaciones tipo sándwich, pero ahora vienen compuestas. ¿Cuál es la diferencia de ese tipo de ejercicio? Entonces ahí lo teníamos en una de las guías. Dice, la diferencia está en que ya la X no está en la mitad. Ahora tenemos ejercicios donde la X está haciendo parte de uno de los lados laterales, valga la redundancia, los costados laterales de las desigualdades. Dicen, ok, entonces ahí no puedo, no, es que me traigo este lado izquierdo y lo pongo en el centro porque estaría afectando. Y digo, bueno, ¿y aquí cómo hago? Entonces, en las tipos sándwich compuestas hay que
particionar, en ese caso, la inecuación de acuerdo a cada una de las relaciones de orden. ¿Sigue ahí la pantalla? ¿Sigue ahí pantalla hoy? ¿Sigo compartiendo pantalla? Aquí Sí, profe. Ah, Sí, gracias, profe. gracias. Sí, pues aquí es un bajón. Listo. Entonces aquí hay que partirla. ¿Por qué dicen no? Porque es que tienen las X están en los extremos, pero también están en el centro. Entonces, el partirla me dice, analice una inecuación por un lado, ¿listo? Y como dijo ahorita Gilliver, y después interprete precisamente las soluciones. Entonces, una cosa va a ser esta y otra relación que dice que 8x mayor que 3x más 2. Listo. Esta nos tocó así. Entonces, una cosa va a ser una inecuación respecto al centro y otra el centro respecto al otro lado. Entonces, la tengo que particionar. Repito, ¿por qué? Porque las X están ocupando los elementos del centro, pero también los extremos de la desigualdad. Y aquí ya es mucho más sencillo. Dicen, no, pues aquí ya son simples, ya no son tipo sándwich, sino ya son simples. Las X pueden ir a un costado, los valores numéricos a otro, y aquí podríamos entonces después interpretar la solución. Entonces, 9X está aquí este costado, el señor menos 8X, casi siempre estamos acostumbrados a colocarlos al costado izquierdo, entonces se transpone como menos 8. Como estoy haciendo una suma, en este caso una transposición, no hay afectación precisamente, voy a borrarlo una vez, voy a dejar aquí un momentico, de estos valores. Quien se queda en este costado es el señor 0. No he movido el menos 2 todavía, para ver también eso. En una desigualdad a veces no dejo nada a un costado, y el no dejar nada se transforma en el 0. Dice, oiga, ¿qué fue lo que hizo? No, pues que resté 8x a ambos lados. Y al costado derecho, pues 8x menos 8x, pues me dio 0. El 0 está ahí como un elemento. ¿Ok? Entonces, tener el 0 en un costado de desigualdad también es válido. Ahora sí, dice, bueno, pues ya tengo términos semejantes. Aquí está respecto a x, 9x menos 8x. Entonces, aquí nos daría 1x positivo. ¿Listo? 1x. Ahí está el 1x. Aquí hizo decir 1x. Este señor menos 2, listo. Haciendo entonces, en ese despeje, pues uno podría efectivamente entender que esto ya está como un poquitico más sencillito. Que el señor, entonces aquí menos 2, para despejar precisamente la variable, dice, pues entonces que hacemos una transposición, entonces como estoy sumando o restando, no hay cambio de la relación de orden, y lo que tengo aquí es ese señor 0, entonces más el 2. Entonces moví el señor, sumé a ambos lados el 2 positivo para que entonces simplemente se despejara la X al costado izquierdo. Y por eso el que está ahí, listo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es despeje de inecuaciones simples, ¿listo? Y ahí no hay ninguna afectación sobre la relación de orden. Dice que aquí, entonces en la solución, la primera parte, dice que son, entonces, todos los números, en plural, números en la recta numérica menores que 2. Números menores que 2. Entonces vamos a interpretarlo, dice de una vez, siempre toda la edición, pero eso. Entonces aquí sí tengo precisamente, digamos que la recta. Entonces en esa recta, ubicarla aquí, por ejemplo, tenemos el referente aquí del 0, dice números menores que 2. ¿Hacia dónde va el intervalo entonces? ¿Al costado izquierdo o derecho? ¿Es que dice? El intervalo, perdón. El izquierdo. Entonces números menores que 2. Menores, vamos para el costado izquierdo. Entonces menores que 2 van a la izquierda. Listo. La pregunta, ¿incluyo el 2? ¿Sí o no? No. No, ¿cierto? Entonces es abierto. Listo. Abierto.